Buenos días, profesora. Eh, Mi nombre es Brian Fernando Domo Paredes, de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Soy de la materia de Conservación y Restauración Documental Paralelo A del sexto curso. Eh, Profesora, primeramente el tema que vamos a hablar es sobre la restauración, que puede ser la restauración y la conservación, que puede ser de un documento o de un libro. En este caso yo elegí un documento como ejemplo y un libro como ejemplo, solamente para hacernos una idea de lo que es la restauración. Primeramente, antes de hablar de restauración, tenemos que hablar un poco del pasado. Antes, cómo eran los documentos, cómo eran los libros. Antes los documentos y los libros se consideraban algo esencial y fundamental para los seres humanos. En los tiempos antiguos, lo que se hacía era tallar las escrituras a manuscrito por medio de piedra o planchas de oro, o lo que serían las telas de los animales, en los llamados pergaminos. Esto fue evolucionando a medida del siglo de la Edad Media, cuando ya se iban haciendo los manuscritos en un material más parecido, un poco más parecido al papel, que era el papel y el manuscrito, donde se crearon las primeras imprentas, las primeras maneras de hacer un documento. Para tratar un poco más allá del paso de la antigüedad, en la antigüedad no había tanto lo que se llama ahorita el registro civil, lo que había en las bibliotecas. En la antigüedad eran un poco más, en las épocas de 1000 años antes de Cristo era un poco más exhaustivo esto de la documentación, pero sí habían en las paredes de la historia, tanto como egipcios como judíos, hebreos, habían partes donde se hacían las arquitecturas, las arqueologías, hacían lo que sería en este caso la historia de un pueblo, que eso se considera como información básica del desarrollo del mundo. En la Edad Media ya se fue viendo lo que eran las imprentas y los primeros libros fueron siendo impresos. En el caso de un libro tenemos que ver qué es lo que necesita un libro de restauración. Como sabemos muy bien, un libro es un documento fundamental. Según lo que hemos aprendido en esta asignatura y lo que hemos aprendido en la carrera, es que un libro es muy importante porque es la base informacional donde genera datos y recolecta cualquier tipo de información, sea de una historia del pueblo, sea de una materia o sea de nuestra misma carrera. Para hacer el tratamiento documental del libro, la restauración del libro, se podría determinar el deterioro del libro. ¿Qué es lo que necesita el libro? Después se va haciendo lo que es el manejo de restaurar el libro y poder preservarlo y mantenerlo en un lugar donde no se vuelva a destruir. También para esto tenemos que tener en cuenta que el ambiente de donde están los libros sea de una temperatura media. O sea, que no tenga una temperatura donde no entre ni el calor ni el frío, que sea una temperatura mediana para la cual no se puedan destruir estos documentos, porque tenemos que tener en cuenta que los libros son unos documentos muy importantes. También se hace en este caso el proceso de digitalización, que se pasan por unas máquinas de digitalización donde se digitalizan los libros y esto van a una base a la computadora. Esta base de la computadora le llamamos libros en PDF o libros digitales, que son los que es la manera también de preservar y recuperar el libro. En caso de que el libro ya esté en su deterioro total y no se pueda recuperar y el libro sea de mucha importancia, lo que se hace es digitalizarlo. Ahora también con los documentos es lo mismo. En los documentos se hace el proceso exhaustivo. Se ve también en los documentos en qué lugar y en qué zona se encuentran los documentos. También tenemos que tomar en cuenta que cuando se hace la preservación y recuperación de un documento tenemos que ver que no sea, que no tenga, en este caso, los llamados insectos, que el ambiente que sea bueno, que no haya polvo, que el ambiente sea a una temperatura media alta, que no haya ni mucho calor ni mucho frío. El calor, ¿qué es lo que hace en este caso? Deteriora los documentos. El frío, ¿qué hace en este caso? Humedece los documentos. Entonces, que sea una temperatura mediana. Al momento también de ver la restauración del documento, tienen que ver qué clase, tienen que examinar el documento a fondo, tratando de ver cada parte específica del documento, porque cada cosa que está en un documento, cada dato que está en un documento es muy importante. Y si el profesional de la información, en este caso, se equivoca y no procesa bien esa parte esencial del documento, podríamos estar perdiendo un gran tesoro documental. Puede ser un documento escrito. Digamos que es la Carta de Loyola Alfaro. La Carta de Loyola Alfaro es un tesoro nacional del Ecuador y se considera como uno de los documentos más importantes a nivel nacional. Si digamos que la Carta de Alfaro está a punto de deteriorarse,
¿Qué es lo que hace el profesional de información? Hace un proceso de digitalización y copia de la carta. Obviamente la original se va a mantener en un proceso y un tratamiento donde se la va a poner, en este caso, se la va a dar un cuidado especial, donde se va a ir atrás de unas vitrinas, en lo que sería como especie de una seguridad. El documento se digitaliza y se sube a una base de datos donde se guarda. Esta base de datos puede ser una base de datos según la institución que estén en este caso trabajando, que sería la nube de datos o la nube del Google Drive. Entonces la restauración de la documentación es básicamente eso. Primer paso, ver el ambiente de cómo están las documentaciones, sean libros, sean documentos, sean archivos, sean cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de información. En este caso también en los museos aplica mucho de los documentos históricos, los datos arqueológicos, los libros antiguos, todos también en los museos tienen este tipo de preservación. Segundo es hacer la evaluación de la información documental. Hacemos la evaluación. En este caso tiene que haber un personal preparado para esto. Tiene que haber un personal que tenga ética profesional, que vea lo que va a hacer al momento de restaurar la documentación. La tercera parte sería, una vez que ya tenemos el autoanálisis del documento, tenemos que ir viendo qué partes se pueden recuperar. En caso del documento, como dije, no se pueda recuperar, se hace la digitalización, que ese sería el siguiente paso. El siguiente paso, una vez que hacemos la digitalización y subimos la nube de datos, de aquí del profesional de información depende que ese documento que se suba a base de datos no se vuelva a perder. Se guardan varios respaldos en varios sitios de información en caso de que este documento sea destruido, o en caso que se llegue a perder tendríamos que tener una copia de seguridad. También en la restauración, hablando un poco de la digitalización, es muy importante porque por medio de la digitalización estamos recuperando un sinnúmero de documentos. Obviamente también al momento de digitalizar los documentos tenemos que ver el proceso exhaustivo, poniendo y catalogando el documento, en qué fecha ingresó y de qué fecha es el documento. También tomando en cuenta que el proceso que se hace mediante esta es muy importante. En teoría, lo que sería la restauración de un documento o un libro, porque en este caso yo elegí ambas partes porque considero que ambas partes son importantes, es que como profesionales de la información debemos saber que cada estudio arqueológico que se hace en la antigüedad, tanto como en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, es que los documentos son muy importantes. Obviamente ya no se usan documentos físicos, todo es documento digital, pero algunos documentos físicos son importantes saberlos preservar para una futura estudio arqueológico. En lo que en los museos se guardan todavía lo que es el proceso de los archivos en físico. Bueno, en teoría esto sería lo que sería la restauración documental. Gracias, y en conclusión lo que puedo sacar de esto es que hay que saber hacer un proceso exhaustivo, hay que saber sacar las variables, saber sacar las posibles metodologías de mejora en este caso, y solamente tener en cuenta que todos los documentos, sea un documento, una acta, sea un documento histórico o sea un libro, todo tiene importancia para el mundo de la información, de la ciencia de la información. Esto es lo que puedo decir y gracias.